Como recordamos siempre, de la manera que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, hoy estamos aquí para entrevistar, para tener una charla agradable con Hans Gil Díaz. Él es colombiano, lleva unos 16 años aquí en España y desarrolla diversos ministerios, como por ejemplo discipulado, lleva el Ministerio de Ayuda Social en la congregación donde él ayuda también en el área pastoral, que es una iglesia importante en Madrid, muy conocida, llamada Salem. Y bueno, hoy vamos a estar aquí para que podamos conocer la obra y cómo ilumina Dios a través de su vida. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos con Hans aquí. Bienvenido. Gracias. Hans, Gracias. un nombre alemán, pero bueno, tú de alemán nada. Solo el nombre. Solo el nombre. Colombiano, 16 años en España. ¿Cómo conociste al Señor? Bueno, la verdad es que tengo conocimiento del Señor, de la Biblia, desde mi infancia. Mi abuela fue una de las primeras cristianas que hubo en el pueblo donde crecimos, en Colombia, y ella nos llevaba a la iglesia de pequeños, nos enseñaba las historias bíblicas típicas de la escuela dominical de pequeños. Cuando en tiempo de vacaciones de colegio íbamos a visitar a la abuela, era tiempo de iglesia. Luego en casa con mis padres pues no teníamos esta experiencia, pero la abuela hizo muy bien su trabajo. Claro, sembró, ¿no? Exactamente, sembró el evangelio y no teníamos ningún inconveniente en visitar con ella la iglesia, aprender de la Biblia de pequeños. Lo cierto es que con 12 años, etapa difícil, la adolescencia. Pero estamos hablando, discúlpame que te haga esta, te interrumpa porque quiero hacer esta acotación, porque tú estás hablando de la época donde lamentablemente Colombia era más conocida por el narcotráfico, por los crímenes y por todo eso, que por el Evangelio. Pero mientras sucedía todo eso, estaba sucediendo lo otro, una generación que estaba siendo sembrada en su corazón. Así es, bueno, mientras, como tú mismo dices, ¿no? En España y en muchos países del mundo, Colombia era conocido más por su violencia, por problemas con el narcotráfico. El Evangelio se estaba predicando en Colombia, ¿no? Hoy en día conocemos muchas grandes iglesias en Colombia. Sí, grandes yo tengo un amigo que me cuenta, un amigo pastor, que hace unos años cuando bajó del avión, se subió a un taxi y el taxista le dijo, bienvenido al país del avivamiento. Ajá. Bueno, de hecho, más o menos cuando rodaba yo la edad de los 17, 18 años, que no acudía ya a ninguna iglesia, estaba ya haciendo mi vida sin tener en cuenta los caminos del Señor, aquello que había aprendido de pequeño. Empecé a ver que había muchas iglesias que crecían en Bogotá, ¿no? La capital, y de hecho una de ellas se llamaba el Avivamiento, era el título de esta iglesia, el rótulo que ponían, ¿no? Y pasaron prácticamente 24 años en los que yo no visité una iglesia, pero cuando ya había yo iniciado mi vida con mi pareja, la que hoy en día es mi esposa, llamo mi pareja en aquel entonces, conocimos del Señor. Fue realmente una experiencia única, puesto que tengo que decir que el Señor se hizo presente en nuestra casa. Y eso, bueno, es un testimonio bastante interesante que a lo mejor requiera más tiempo, ¿no? Pero conocimos en casa con mi mujer. Y después de 4 meses de empezar los caminos del Señor, vinimos para España. Y desde entonces estamos aquí, sirviendo al Señor. Qué bueno. Dijiste que se hizo presente en tu casa y sin entrar en muchos detalles, ¿cómo fue esa manifestación de Dios? Porque de repente hay gente que dice, bueno, dicen que Dios es real, pero ¿cómo se hace real? Bueno, pues te lo voy a resumir muchísimo. Nosotros estábamos dedicados pues, a un negocio que teníamos con mi esposa, y los días sábados era un tiempo que teníamos destinados para una tarea específica en casa, que tenía que ver con nuestro trabajo, y teníamos colección de música en casa. En Colombia se lleva mucho la música para emborracharse, música del despecho, música de fiesta. Teníamos muchísima música y dentro de toda aquella música teníamos una cinta cassette de aquel entonces que ponía alabanzas cristianas. Y le pregunté yo a mi esposa, le dije, ¿eso es tuyo? Me dijo, no, esto tiene que ser tuyo porque tu abuela es evangélica, ¿no? Y yo le dije, pero qué raro, la abuela hace muchos años que no me regala nada. Así que yo cogí aquella cinta, la puse en el reproductor y empezó a sonar música cristiana. Y en aquel mismo momento mi esposa se puso a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar.
Yo me encontré ciertamente sorprendido por lo que estaba pasando, así que me fui a casa de la abuela y le pregunté por qué pasaba esto en mi casa. Y la abuela me dijo, hijo, llegó el momento en el que el Señor está visitando tu casa y ahora tienes que dar una respuesta a Dios, es tu responsabilidad. Así que bueno, yo le expliqué a mi esposa lo que estaba sucediendo, con lo que yo entendía de lo que había aprendido de pequeño, de que el Señor estaba inquietando su corazón y que tendríamos que tomar una decisión. Ella me dijo, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije, creo que tenemos que buscar una iglesia. Y desafortunadamente también, así como crecía el Evangelio en Colombia, también crecían las doctrinas Erradas, sí. erradas, había muchísima iglesia. Yo no sabía muy bien a dónde ir, la iglesia donde acudía la abuela nos quedaba muy lejos de donde vivíamos en ese momento. Así que yo recordé que cuando estuve en España, en mi primer viaje a España, conocí a un chico que me predicó el Evangelio. Y él me dijo, cuando vio que yo no tenía mucho interés por seguir el camino, me dijo, Hans, si quieres un día darle una oportunidad a Dios, Dios está a una oración. Tan solo tienes que acercarte a Él de la forma correcta, en el nombre de Jesús. Así que yo le dije a mi mujer, yo aprendí esto, vamos a hacerlo. Me fui a una habitación que teníamos y le dije al Señor, Señor, yo quiero conocerte y no sé a qué iglesia ir. Así que yo te pido que tú envíes a un siervo tuyo que me haga una invitación para ir a una iglesia donde yo te conozca. Y hice un compromiso con Dios, que gracias al Señor hasta hoy lo puedo mantener. Yo le dije al Señor, si tú haces esto, yo me comprometo a serte fiel. No pasaron 2 semanas y mientras caminaba por una calle de Bogotá, una chica me puso la mano en el pecho. Si eso te pasa en Bogotá es porque te quieren quitar la cartera. Pero yo me quedé sorprendido y le dije a la chica, ¿qué te pasa? Y la chica me dijo, una invitación para ti. Y me entregó un papel. Justamente lo que yo le había pedido a Dios, una invitación para ir a un lugar donde yo le conociera. Y el papel no tenía nada más, solamente ponía invitación y el sello con la dirección de la iglesia. Al domingo siguiente nos fuimos a buscar a ese lugar. Y allí conocimos del Señor con mi esposa. Y empezó todo un proceso en nuestra vida de cambios y luego vinimos a España y... Pero qué importante, ¿no? Porque muchas veces pasamos por arriba ciertos detalles, pero en esta experiencia que tú has vivido hay detalles muy importantes, como es que no se necesita mucha parafernalia para tener un encuentro personal con Dios. El hecho de que cómo nos ministra el Señor, cómo Dios utiliza una simple cinta de cassette vieja, Sí. porque ya en esa época ni se usaba, para ministrar a la gente que no conocía nada del Señor. Sí. Muchos detalles de cómo una simple oración, Dios la oye, Dios no pasa por alto las oraciones. Así es. Esto es inspirador para muchos, ¿no? Que dicen, pero Señor, ¿cómo buscarte? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? Sí. Desde entonces descubrimos nosotros la importancia de la música, ¿no? Por lo menos para nosotros en nuestra casa, en el coche con nuestras hijas, tenemos 2 hijas hoy en día, intentamos siempre pues, que estemos acompañados por la música de adoración al Señor. Para nosotros la música fue el detonante en nuestra vida que nos despertó el interés por conocer de Dios. Y de hecho siempre que tengo amigos no creyentes intento regalarles música. Creo que en algún momento Dios va a usar esa música en el coche para inquietar su corazón, ¿no? Así sucedió. Esto es importante porque de repente hay mucha gente que dice, es que no sé qué regalar para un cumpleaños, para las fiestas, esos momentos donde hay que regalar algo que bueno, es regalar algo que uno pueda decir, esto lo puede utilizar el Espíritu Santo para sembrar la palabra de fe en alguien. Así es, y de hecho aún no sé quién me regaló aquella cinta, pero allí estaba, la teníamos en casa y la persona que lo haya hecho, no sé muy bien en qué momento lo hizo, pero... Lo importante es que estaba allí. Estaba allí y ya te digo, aquella experiencia, cuando empezamos a escuchar música, para mi esposa fue una experiencia increíble, ¿no? De hecho recuerdo que la primera vez que la pusimos en casa ella se puso a llorar, no sabía explicarme lo que le pasaba y yo esperé un par de semanas, pero ya hubo inquietud en mí por qué pasaba esto y sin decirle nada volví a poner otra vez la cinta en otro momento y ella volvía otra vez a manifestar ese deseo de llorar, ¿no? Y evidentemente dije, aquí está pasando algo, esto no es normal, ¿no? Y bueno, recuperé todos aquellos recuerdos de mi infancia, recuerdo aquel texto bíblico, ¿no? Que instruye al niño en su camino desde pequeño y aunque fuere viejo no se apartará de él. Todo aquello tuvo sentido para mí, ¿no? Yo tenía entonces 28 años y había estado prácticamente 16 años sin pisar una iglesia y aquello nos llevó directamente a buscar del Señor, a buscar una iglesia. Y bueno, había hecho un compromiso en aquella oración, ser fiel al Señor
y aquí estamos todavía. Qué importante eso. Y qué importante también un detalle que muchas veces cuando en las iglesias decimos a la gente, bueno, salgan con folletos, flyers o lo que sea, y mucha gente dice, esto, y sin embargo, mira qué importante fue a alguien que a ti directamente fue una respuesta de Dios. Sí, exactamente. Sí, aquello fue impresionante, ¿no? Ver la respuesta, la rapidez con la que el Señor nos respondió y sobre todo la sencillez, ¿no? Porque aquel papel, como te digo, no tenía ninguna historia que a lo mejor vemos en folletos, ¿no? Una historia bonita o algo inspirador acerca del cielo o del infierno o lo que sea, ¿no? No tenía nada. O sea, era invitación, un sello de una iglesia y nada más. O sea, para nosotros una respuesta de Dios que transformó nuestras vidas de forma total. Qué bien. Bueno, vamos a pasar a tu etapa ya aquí en España, donde, bueno, te congregas en una iglesia, en esa iglesia comienzas a desarrollarte una serie de actividades, donde hoy estás desarrollando una actividad ministerial que tiene que ver en el área del discipulado, de la enseñanza y también de la obra social. Así es. Así es. Bueno, vinimos aquí a España hace 16 años aproximadamente. Llegamos directamente a esta iglesia que conocía yo de mi primer viaje a España. Tuve oportunidad de visitarla algunas veces, así que no tuve dudas cuando vinimos para acá de que esa era nuestra iglesia en la que queríamos estar. Empezamos a servir al Señor junto con mi esposa, pues como creo que tenemos que empezar todos sirviendo al Señor, en cosas sencillas, cosas que sí, simplemente era... No en el púlpito. Exactamente. El púlpito, yo porque a mí me acuerdo, tengo esta experiencia personal, yo empecé en lo que era una tienda evangelística, en una campaña evangelística, y mi primer púlpito fue con una máquina de cortar hierba. Sí. Cortando toda la hierba de alrededor. Claro, claro. Cuando nosotros vinimos, empezamos a asistir al grupo de jóvenes, y entonces hubo una iniciativa de parte del responsable de aquel entonces de ir a hacer actividades evangelísticas al Parque del Retiro. Y yo en cuanto llegué a España, lo primero que hice fue, para tener posibilidad de trabajo, me compré un coche viejo, pero era el único joven extranjero de aquel entonces que tenía coche, aquí en España, entonces de la iglesia. Y entonces me pidieron el favor de que llevase un alimentador eléctrico, ¿vale? Para poder tener el sonido. Y lo que hacíamos era eso, llegar a la iglesia, poner eso en el coche, los cables, lo que llevábamos al Parque del Retiro, y cuando terminábamos de hacer la actividad evangelística, volver a llevar eso a la iglesia, dejarlo allí en el sitio. Esa era la tarea, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a hacer actividad evangelística en la iglesia con los jóvenes de aquel entonces, y luego recuerdo que ese mismo año empezó a venir mucho pueblo extranjero, tanto de Colombia como de Perú, Ecuador, Venezuela, de muchos países, ¿no? Llegaron a nuestra iglesia y habían personas con mucha necesidad. Entonces, el cuerpo de ancianos tuvo la idea de generar algún tipo de ayuda para las personas que venían de fuera. En principio fue algo solamente a nivel interno de la iglesia, poder ayudar con alimentos a personas que venían y que eran hermanos, ¿no? Y propusieron a la iglesia si alguien quería ayudar. Siempre me gustó la labor social, incluso sin ser creyente, creía que era una parte que cualquier ser humano debería intentar desarrollar, ¿no? Ayudar a otros. Y así que nos apuntamos con mi mujer para estar ahí y empezamos colaborando, pues bueno, preparando bolsitas de alimento, de verduras que nos daban en Mercamadrid, limpiando un poco las cosas que nos daban y atendiendo a las familias, pero rápidamente vimos cómo el Señor nos movió a hacer labor de consejería dentro de la obra social. Venían muchas personas con problemas familiares, con hijos, problemas espirituales. O sea, no había solamente darles de comer, sino que había otro problema interno que también había que resolver. Claro, entonces nuestra idea, que era simplemente ir a ayudar en la parte logística, rápidamente se movió hacia una parte más espiritual y de consejería. Así que sin darnos cuenta teníamos de repente una mesa, un escritorio y una salita donde atendíamos a las familias, mi esposa y yo, ayudándoles un poco, pues bueno, en temas bien fuera de consejería familiar, o también cómo empezar a moverse en España, ¿no? A dónde ir a buscar sus papeles, cómo pedir un permiso de trabajo, cosas que nosotros ya habíamos quizás desarrollado un poco, ¿no? Y ahí empezamos también a trabajar en la obra social. Luego durante un tiempo estuvimos colaborando con el Ministerio de Jóvenes, estuvimos luego como responsables del grupo de jóvenes más o menos 5 años, y empezamos también de vez en cuando a visitar a nuestras iglesias nacionales. Sabes que la iglesia Salem tiene otras iglesias en España. Sí, sí. Entonces, bueno, eventualmente nos enviaban, oye, hay que ir a colaborar en una actividad evangelística en la iglesia en Bilbao. Pues íbamos para allá. Oye, que hay una actividad que van a hacer en Barcelona, íbamos para allá. Y a veces me daban oportunidad de predicar, un pensamiento, algo corto, y ahí empecé pues también a desarrollarme un poquito en la parte de la enseñanza.
¿Y cómo surgió? Porque la enseñanza es un ministerio importante que no solamente implica enseñar alguna hoja prehecha, sino que tienes que haberlo estudiado y muchas veces hasta preparar esos estudios. ¿Y cómo surgió ese deseo? Eh, bueno, yo creo que lo más importante es tener deseo por la palabra de Dios, ¿no? O sea, darle la prioridad que merece la Biblia en nuestra vida como creyentes. Y tengo que reconocer que yo no fui un buen estudiante. De pequeño me costaba muchísimo leer, me costó muchísimo terminar el colegio. Pero luego en los caminos del Señor he descubierto pues, que la Biblia es un libro apasionante, y que cuando intentas profundizar en ello, aprender de otras personas cómo predican, aprender de otras personas cómo preparan sus mensajes, como pues en mi momento el responsable de jóvenes en nuestra iglesia, pues él me compartía sus experiencias acerca de cómo preparar un mensaje, la forma de hacerlo. Y luego, bueno, he sido siempre muy atento a la hora de escuchar las predicaciones, ¿no? Cómo desarrollar también una predicación que esté bien planteada, ¿no? Me interesa mucho esto porque resulta que estamos en una época donde los jóvenes están en pura efervescencia en los cultos de jóvenes o las reuniones o las concentraciones de jóvenes, mientras haya música, mientras haya cosas divertidas, pero cuando es el momento de la palabra, es como que... qué plasta ya, cómo vienen con esto, Sí, sí. o se hace demasiado largo, entonces te dice, no, 5 minutos, 7 minutos, un pensamiento nada más, cuando verdaderamente la palabra, y yo conocí al Señor con 24 años, y lo que me enseñaron a mí es enamorarme de la palabra. Así es, así es. Bueno, yo entiendo que para una reunión de jóvenes hay que intentar contextualizar la reunión, pero la palabra tiene que tener un lugar preferente. Es la palabra de Dios, ¿no? Y la fe viene por el oír. Y el Sí, oírla por la palabra, exactamente. no O sea otra que cosa. si queremos que nuestros jóvenes tengan la fe correcta, la fe puesta en el Señor, necesitan escuchar la palabra, ¿no? Ahora bien, creo que el predicador para jóvenes pues tiene que tener una estrategia para llegar al corazón de los jóvenes, ¿no? O sea, conseguir que el mensaje tenga que ver con su realidad, ¿no? Y bueno, es algo que aprendí durante mi tiempo en el ministerio juvenil. Conseguíamos generar para el mensaje para los jóvenes otra serie de elementos que hiciesen más atractivo el momento del mensaje, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces pues teníamos equipos de teatro, equipos de decoración, equipos de cafetería, todo para que el tiempo de jóvenes fuese lo suficientemente atractivo, con el fin de que cuando llegase el momento de la palabra estuviesen lo suficientemente tranquilos, receptivos, pero la palabra tiene que tener su lugar preferente, ¿no? Y bueno, también tengo que reconocer que Dios ha hecho algo en mí que sería imposible no ver la mano de Dios en mi vida, ¿no? Para poder hacer lo que hago hoy en día. Desconocía totalmente que pudiese tener algún tipo de don o capacidad para enseñar. Creo que es algo que Dios ha ido desarrollando en mí, también porque te dispones a enseñar a otros, ¿no? No empecé... Primero, estudiar. Exactamente, primero estudiar, profundizar en Porque ella. no se puede dar lo que no se tiene. Exactamente, profundizar, guardar la palabra, intentar memorizar la palabra, ¿no? Que es muy importante. Y luego, creo que quizás una forma de aprender a ejercer bien con la palabra es en el discipulado personalizado, algo que empecé hace muchísimo tiempo, ¿no? Compartiendo con hermanos de la iglesia, con personas, siempre intentar aprovechar el tiempo para hablar de la palabra. Sí, a mí me resultó muy productivo y fructífero en mi vida cuando tuve pastores y maestros hermanos que agarraban, abrían la Biblia y ellos se deleitaban en enseñarte cosas de la Biblia y uno comía, tenías ese deseo de comer y comer y cuando terminaba me acuerdo que los tiempos libres que tenía, que regresaba a casa o tiempos libres en el trabajo, buscaba en la Biblia, en la palabra. Y en aquella época no es que uno tenía la Biblia en los dispositivos No. como lo tiene ahora. Tenía que llevar la Biblia física a Claro, todas partes. claro. Pero me acuerdo que había ese deseo, esa hambre por la palabra. Y creo que una de las cosas que se necesita un buen ministerio es que en esa iglesia se despierte el hambre por la palabra. Así es. Nosotros en nuestra iglesia tenemos como parte importante de nuestro funcionamiento, de nuestra estructura como iglesia, ¿no? Entendemos que la palabra ocupa un lugar preferente, ¿no?
Intentamos en la medida de lo posible en las distintas áreas de ministerio, ya sea niños, ya sea jóvenes, adolescentes, preadolescentes, mujeres, ¿no? Como tenemos un poco la estructura de nuestra iglesia, que todo el mundo entienda que para nosotros la palabra es prioridad, es la palabra de Dios, es la que guía nuestras vidas, es el fundamento, es la que establece los límites. Y bueno, toda persona que quiera asistir a nuestra iglesia tiene que entenderlo así. No queremos que tengan otra sensación, ¿no? De que tengamos otro proyecto más importante que otro que no sea el que la persona le dé a la Biblia la importancia que requiere. Fundamental, fundamental. Bien, y sigues desarrollando el Ministerio de la Palabra y el de la obra social. ¿Sigues con ese trabajo como era o cambió las circunstancias? Sobre todo creo que no será a partir de la crisis del 2008, no será lo mismo que antes, ¿no? Claro. Porque antes el inmigrante venía y era también apoyarlo para que se desarrolle, pero enseguida conseguía trabajo y podía desarrollarse, pero ahora es muy diferente. Sí. Nuestra obra social, bueno, han pasado prácticamente 15 años desde que se inició. No siempre he estado vinculado a ella, estuve un tiempo apartado de la obra social, desarrollando el Ministerio de los Jóvenes. Luego ahora llevo otra vez otro par de años ahí vinculado al Ministerio de la Obra Social y bueno, ha crecido muchísimo la obra social en nuestra iglesia. Como te comentaba hace un momento, se inició más pensando algo más a nivel interno para ayudar a los hermanos que venían de fuera, que tenían necesidad, pero luego nos dimos cuenta que también la obra social era una herramienta evangelística. ¿Por qué? Porque muchas personas que a lo mejor recibían la ayuda en la iglesia tenían un primo, un vecino, un compañero de trabajo que tenía necesidad y entonces le decían, en mi iglesia te pueden ayudar. Y de repente vimos que muchas personas sin ser creyentes venían a nuestra iglesia buscando precisamente la ayuda del alimento. Entonces nos dimos cuenta que a lo mejor podríamos nosotros también extendernos un poco más hacia afuera con la ayuda. Hemos conseguido hacer algún tipo de trabajo con el Fondo Europeo, por ejemplo, con el Banco de Alimentos de la Comunidad de Madrid, son entidades con las que nosotros trabajamos actualmente, y bueno, tenemos una muy buena relación con ellos nos aportan una buena cantidad de alimentos, nosotros como iglesia aportamos otra cantidad de alimentos para equilibrar un poco la cesta de alimentos para las familias, y actualmente, bueno, atendemos aproximadamente 200 familias que tienen necesidad de alimento. Quiere decir eso que la media de personas que se benefician serán unas 700 personas que se benefician de nuestra labor social. Muchos de ellos son hermanos que tienen necesidad, otros son familiares de hermanos, muchos atendemos también a familias árabes, familias no creyentes. O sea que no se hace distinción por cuestión de fe. No, para nada. No es cuestión de que si no vienes a nuestra iglesia, si no profesas nuestra fe. Para nada, creemos que es un testimonio de amor para la sociedad. Entonces, nuestro sistema está diseñado para que toda persona que tenga necesidad y pueda justificar su necesidad, tenga derecho a la ayuda. ¿Vale? Entonces da igual, si un día te pasas por nuestra obra social, te invito a que nos visites, vas a encontrar allí en una sala de espera donde las personas vienen, se toman un café, pueden acceder a un Nuevo Testamento, pueden acceder a algún tipo de herramienta evangelística, ¿no? Te vas a encontrar allí pues, personas árabes, africanas, latinas, españoles, de todo tipo de personas que se benefician de la ayuda. Entonces, para nosotros, en principio, un testimonio de amor. En segunda medida, pues vemos que las personas se acercan a la iglesia, ¿no?, para cubrir una necesidad y que de alguna manera allí pueden en un momento dado pues, conocer del Señor también. Bien, se nos fue el tiempo. Gracias, Hans. Gracias por contarnos tu testimonio, tu vida, cómo Dios hizo en tu familia. Y bien, esto fue Luz a las Naciones desde Madrid, España.